Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Hoy, 18 de mayo, leemos los capítulos 21 al 23 del primer libro de Crónicas. En estos capítulos vemos el pecado de David al realizar un censo militar, preparación para construir el templo, instrucciones de David a Salomón y deberes de los levitas. Meditamos en el capítulo 21, los versos 1 y 2 y 7 al 8. Nos dice la palabra de Dios: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Podríamos preguntarnos por qué fue pecado el enumerar al pueblo. ¿No ordenó el Señor que se hiciera un censo en el desierto? Esto lo vimos en Números capítulo 1, verso 1 al 2. En ese entonces era costumbre de otros reyes saber el tamaño de sus ejércitos en caso de guerra. A pesar del razonamiento aparentemente lógico, la Biblia revela que esta decisión de David fue instigada por un enemigo sobrenatural. A Satanás, el adversario, se le permitió, en alguna forma, influenciar para que David autorizara el censo. Aun así es pecado, por ser el propio acto del hombre. En este caso, no acudió en sumisión a Dios a preguntar por su voluntad. Consecuentemente, un Dios justo debe administrar la culpabilidad sin excepción de personas. ¿Quiso David asegurarse y luego hacer alarde de su poderío militar? ¿Perdió momentáneamente la vista en su fuente de poder? ¿Acaso fueron pensamientos de orgullo y las alabanzas de otros el medio para que el maligno provocara la acción traicionera de David contra Dios? Israel era el pueblo de Dios, no de David. El pecado de David tenía la raíz en la soberbia. Tengamos mucho cuidado con este pecado. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números 15:30. También leemos en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Nos dice Isaías 2:17. David no estaba consciente de que Satanás estaba tan cerca o que era tan manipulador para provocar el pecado. Estemos seguros que donde quiera que haya un ministerio para Cristo o decidamos obedecer al Señor, la estrategia constante del maligno es destruirlo. Cuando no obedecemos al Señor y queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, lo hacemos bajo la influencia de Satanás, desobedeciendo al Señor y sufriendo las funestas consecuencias y perjudicando a las personas a nuestro alrededor. Leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cristo lo resistió citando las Escrituras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían,
Mateo 4, 10 al 11. Nuestro Señor describe al maligno como el príncipe de este mundo, un mentiroso asesino, el padre de la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Gracias a la redención de nuestro amado Salvador Jesucristo, que nos liberó de nuestra vida antigua y nos sacó del mundo manipulado para ser pueblo suyo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Pero el único Dios viviente tiene el control de todo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, nos dice Romanos 16, 20. Damos gloria a Dios, porque cuando uno se arrepiente y se humilla, el Señor nos perdona y levanta. 7 veces cae el justo y es levantado. El rey David se arrepintió y se humilló delante del Señor. Fue perdonado, pero sufrió las consecuencias. Meditemos siempre antes de actuar y memoricemos Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Recuérdalo siempre. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.